ese es el punto, ¿sí? Una ETS que debería tratarse con penicilina es, por ejemplo, una blenorragia, una gonorrea. Esa enfermedad sí sería grave, pero no tampoco porque hay alternativas. Están las cefalosporinas de cuarta generación y de quinta generación, son antibióticos un poco más costosos, pero hay alternativas. Lo importante es que no le vayan a hacer un tratamiento, por ejemplo, de emergencia con una penicilina, porque ahí sí, en vez de ayudarle, lo mata. Bueno, Qué pena, profe. entonces, ¿Y qué otro medicamento así que usted dijo, sino que pues, todavía no hemos conocido, pero tu medicamento así conocido? no, betalactámicos, son muchos. A ver, penicilina, amoxicilina, Ah, ya. todas esas silinas generalmente Ah, son basadas en betalactámicos. ¿Sí? Bueno, gracias. muy bien, vamos a ver. Vamos a ver las tres vías de activación del complemento. ¿Sí? Aquí está la vía de las lectinas, está la vía alterna y está la vía de los anticuerpos, que es la IgM, la vía clásica. Entonces, miren lo que pasa. Los mecanismos son muy parecidos. Ustedes ven que estas moléculas son como... Yo quiero que se imaginen en esas películas, por ejemplo, como de 007, que el tipo va a escalar un edificio y coge una cuerda y pucha, dispara como un ancla que coge eso, se mete dentro del concreto y él empieza a trepar. Estas moléculas se parecen a eso, miren. Ellas se anclan a la superficie de un microorganismo. En el caso de la IgM se distribuye así, sobre la superficie de un microorganismo, de tal manera que cuando el complemento se activa a través de una molécula como esta que se llama C1. Este es el factor 1 del complemento. C1Q, C1R y C1S, todas se unen, arman ese arpón que le permite al complemento empezar la cascada de reacciones. Si vemos acá en la vía de la lectina ocurre algo parecido, simplemente que ya no hay intervención del anticuerpo, sino que el antígeno tiene, por ejemplo, estas manosas, son estos bloquecitos rojos. Esos bloquecitos rojos, voy a ampliarlo para que ustedes lo vean mejor. Estos bloquecitos rojos son ese carbohidrato, la manosa, típicamente presente en hongos sobre todo y en algunos parásitos. ¿Y qué hace esta lectina? Se reúne en una molécula muy parecida a esta. Ellas son así, físicamente hablando son así, parecen estas anclas, arpones, identifican la manosa y activan directamente el complemento. Lo mismo pasa con la vía alterna. Lo que pasa es que aquí se activa a través de un antígeno diferente, en este caso N-acetilglucosamina, que está más típicamente presente en las paredes de los bacterias. Entonces, dicho eso, miremos otra vez. ¿Cuál de estas tres vías es la que pudiéramos ubicar dentro del sistema inmune adaptativo? Ah, pues la dependiente de anticuerpos. Pudiéramos colocarla ahí. Las otras dos son casi que exclusivamente del sistema inmune innato y se activan por antígenos específicos como N-acetilglucosamina o manosa, y existen dos vías, una dependiente de lectinas y otra dependiente de la vía alterna, que llamamos. ¿Listo? Eso es con respecto al complemento. Realmente, muchachos, como médicos no deberían saber más. Yo sé que hay cursos de inmunología donde les cogen a ustedes y les parten el alma preguntándole de todo sobre complemento, pero no vale la pena. No vale la pena porque ustedes clínicamente hablando tienen que saber estos elementos. Primero que todo, el complemento es una cascada de reacciones. Los miembros de esa cascada se llaman simógenos, quiere decir que son como versiones preliminares de enzimas que una vez se activan y son procesadas, se convierten en enzimas que digieren a otras. Si ustedes ven aquí, C3B, ¿cierto? Digiere a C5 y lo convierte en C5B y C5A. Eso es un simógeno.
Puede llegar a ser una enzima, pero necesita que lo digieran. En el camino se producen estas moléculas. C3A y C5A son la anafilotoxina, C3B participa haciendo oxonización y fagocitosis, y el objetivo final siempre es producir el complejo de ataque membrana. ¿Cuántas vías de activación existen? Pues 3. Está la vía clásica, mediada por la IgM, la vía de las lectinas y la vía alterna. Estas dos vías, las dos segundas, la segunda y la tercera, son vías que pueden trabajar exclusivamente solo en el curso de la respuesta inmune innata. En cambio, la vía clásica puede activarse a través de respuesta inmune adaptativa. Vamos a ver las funciones de los fagocitos. Ahí hacemos una pausa, unos 10-15 minuticos, y volvemos para empezar todo el tema de respuesta inmune adaptativa, ¿vale? Entonces, la respuesta de los fagocitos contra los microorganismos básicamente depende de 3 o 4 funciones. La primera es la atracción de esas células que son capaces de hacer fagocitosis hasta la zona afectada, toda la quimiotaxis. El fenómeno de reconocer el microorganismo y posteriormente fagocitarlo y posteriormente destruirlo. Así funcionan los fagocitos. ¿Cuántos fagocitos es que hemos dicho que existen? Dos. Están los neutrófilos y están los macrófagos. Listo. Los macrófagos funcionan y fagocitan muchas veces. Los neutrófilos son solo una. Fagocitos de una sola vez. Ellos fagocitan y una vez fagocitan ya quedan inactivados. ¿Sí? Hacen esa función una sola vez. Esos fagocitos pueden llegar a los sitios de infección a través de un fenómeno que ya exploramos, que es la activación del endotelio, se pegan al endotelio por la vasoconstricción, que precisamente los mediadores que liberan los fagocitos se producen en el endotelio, se abren espacios que le permiten a las células pasar en un fenómeno conocido mundialmente como diapédesis. Los fagocitos tienen PRRs, que son receptores de reconocimiento de patrones. Tienen Toll-like receptor, tienen receptor de N-formilmetionina, tienen receptor de manosa y tienen receptores scavenger. ¿Recuerdan esto, no? Estos scavengers son los que le permiten a los macrófagos hacer esa función de recambio tisular. ¿Cómo así? Sí. Cada tejido tiene su propio y característico tipo de macrófago cuya función es fagocitar las células viejas, las células apoptóticas, quitar esas células de ahí y provocar que el tejido entonces reemplace esas células con otras. ¿Cómo hace un fagocito para destruir un microorganismo internamente? Una vez lo fagocita, ¿cierto? Esos fagocitos deben unirse, esos fagosomas deben unirse con los lisosomas y formar una cosa que se llama fagolisosoma. Esa fusión entre el fagosoma y el lisosoma termina llamándose fagolisosoma. ¿Por qué es tan importante esto, muchachos? Porque hay muchas patologías en las cuales el microorganismo es capaz de inhibir esta fusión. Una de ellas, la tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis vive dentro del fagosoma, evitando siempre que el fagosoma se una con el lisosoma. ¿Cuáles son los mecanismos microbicidas? ¿Cómo el macrófago mata al patógeno que ha fagocitado? Una vez se une el fagolisosoma, este fagolisosoma tiene 3 formas en las que puede matar al microorganismo. La primera es con especies reactivas de oxígeno. En algún momento debí decirles que el oxígeno, lejos de ser una molécula beneficiosa, realmente es una molécula tóxica, dañina. Y pues en ese orden de ideas... ¿Es famoso radical libre? Esos son los radicales libres, correcto. Se conocen como radicales libres de oxígeno, especies reactivas de oxígeno, o también se conoce en el mundo de la inmunología como estallido respiratorio. ¿De qué se trata esto, muchachos? Básicamente es una oxidación generalizada del microorganismo y sus moléculas, pero también de un bloqueo al proceso de respiración celular. Y ojo con esto, porque esto tenemos que conectarlo a lo que aprendimos por allá alguna vez en biología celular.
en bioquímica de pronto. ¿Cómo respira una célula? ¿Cómo es ese proceso de la respiración? Bueno, ¿para qué se utiliza el oxígeno? ¿Alguien me puede decir? ¿Ayuda a la producción de ATP? Generar energía. El oxígeno, correcto, es el aceptor final de la cascada de electrones. ¿Sí? Y cuando el oxígeno se une, él recibe esos dos últimos electrones y la bomba ATPasa se mueve, gira un tercio y produce un ATP. Con cada oxígeno se produce una vueltica, entonces, un girito de la bomba ATPasa. O sea, que si cesa la perfusión de oxígeno, ¿qué pasa con el ATP? También cesa su producción. Claro, la célula ya no produce más ATP. Y en ese orden de ideas, muchachos, una célula que no produce ATP muy probablemente va a morir. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tienen que ver las especies reactivas de oxígeno? Las especies reactivas de oxígeno son oxígeno, pero no exactamente el oxígeno que nos sirve como aceptor final de la cascada de electrones. No es exactamente ese oxígeno. Es un oxígeno similar. Entonces, ¿qué pasa? Miren qué bonito es esto. Ese oxígeno se pega a la bomba ATPasa, recibe los dos electrones, causa un giro, se produce ese ATP, pero cuando se supone que debe retirarse, no se retira, se queda ahí pegado. De tal manera que va bloqueando los sitios, las especies reactivas de oxígeno van bloqueando los sitios de la bomba ATPasa. ¿Me están siguiendo? De tal manera que esos sitios, esos radicales libres de oxígeno lo que hacen es bloquear la cadena respiratoria. Y entonces la célula deja de producir ATP. Para esto es necesario que entendamos una cosa, muchachos. ¿Dónde está ubicada la bomba ATPasa en seres humanos? En las células eucarióticas de los seres humanos. Membrana interna mitocondrial. La membrana interna de la mitocondria. Muy bien. Ahora, ¿dónde está ubicada la bomba ATPasa de las bacterias aerobias? Las que son anaeróbicas son independientes de todo esto. De las bacterias aerobias, ¿dónde está ubicada la bomba ATPasa? En las bacterias. ¿Quién me dice? Las bacterias solamente tienen membrana plasmática, no tienen más organela interna, de tal manera que la bomba ATPasa, la bomba con la que producen energía y por la cual subsisten, debe estar en la membrana plasmática. De hecho, en ese hallazgo específico reside la hipótesis de que las mitocondrias que nosotros tenemos hoy en día son bacterias antiguas, bacterias que aprendieron a utilizar el oxígeno para su beneficio y que al meterse a nuestras células y hacer esa simbiosis armaron una cosa que llama endosimbionte y es la que nos permite vivir en esta atmósfera que es tan tóxica, porque a la hora de la verdad la atmósfera nuestra, que es rica en oxígeno, es una atmósfera muy tóxica, pero nosotros como organismos aprendimos a utilizar ese oxígeno para nuestro beneficio. ¿Sabían eso? ¿Sabían del endosimbionte? Profe, algo así sobre la teoría de la EVA mitocondrial. Sí, nosotros en biología nos contaron. Sí, muy bien. Profesor, Sí. ahí escribieron en el grupo que hay problemas con la conexión en algunos. Muchachos, pues yo qué puedo hacer. Ahí me toca continuar. Ojalá ustedes pudieran grabar estas sesiones para que alguien las graba, aunque sea lo que yo digo. Sí, para que las compartan, por favor, ¿sí? Porque es que, pues muchachos, ¿qué hacemos? Ojalá pudiéramos reunirnos y dar esta clase en vivo y en directo, pero eso sería lo más irresponsable del mundo ahora mismo. Ya tuvimos una irresponsabilidad que fue la de mandar a los trabajadores, sacarlos a que laboren en este contexto. Los que podemos quedarnos en casa nos debemos quedar en casa.
Bueno, entonces quería explicarle eso con respecto al estallido respiratorio. Es una oxigenación generalizada. Para aquellos que no lo saben, las moléculas durante la vida nuestra se van oxidando. No es oxigenando, sino oxidando. Por eso se han puesto tan de moda el tema del consumo de moléculas antioxidantes para la eterna juventud y todo tipo de cosas. Pero básicamente trata un proceso de oxidación que va dañando las moléculas, porque el oxígeno no es una molécula tan buena como no la imaginamos, realmente es una molécula bastante tóxica. El mismo efecto, señor. Por eso dicen los budistas que uno cada vez que respira muere. Ah, sí, sí, así es. Entonces, el óxido nítrico funciona muy parecido. El óxido nítrico también bloquea la cascada de electrones. El óxido nítrico también oxigena, pero el óxido nítrico además, a mí me gustaría que ustedes, si son inquietos intelectualmente, lean bastante de esta molécula, porque esta molécula es una molécula muy simple, con un montón de acciones todas muy maravillosas. Activan una serie de mecanismos dentro de la célula que induce apoptosis. Son neurotransmisores. Esta molécula es mágica. Es una molécula muy llamativa porque tiene muchas funciones, todas muy importantes, pero es muy simple, es una molécula muy simple. Bueno, y además de eso, pues hay enzimas proteolíticas, es decir, el lisosoma tiene un montón de enzimas que son todas muy dañinas. ¿Está bien? Y dañan, pues rompen las células. Aquí está más o menos ejemplificado cómo es el proceso de la fagocitosis y la destrucción celular de los microorganismos. Entonces, los macrófagos a través de sus receptores atrapan, ¿cierto?, ese potencial patógeno. Se produce una invaginación, que es la fagocitosis. El mecanismo queda encerrado en un fagosoma y ese fagosoma, para poder actuar, debe fusionarse con el lisosoma. Cuando se produce esa fusión, se produce generalmente porque el fagocito ha sido activado. Y ojo que esto es muy importante. Entonces, ¿en qué radica que una bacteria sea capaz de vivir dentro del fagosoma y nunca ese fagosoma se fusione con el lisosoma? Ah, porque inhibe ¿qué? La activación. Si ese fagocito se activa, esa fusión fagolisosoma se da y por lo tanto toda la liberación de las moléculas tóxicas que están dentro del lisosoma ocurre, entre ellas el estallido respiratorio, la liberación de los radicales libres de oxígeno, del óxido nítrico, de las proteínas lisosómicas que están dentro de ese lisosoma, que finalmente terminan despedazando a ese patógeno y matándolo. Esto ya lo vimos, no lo voy a repetir, son las acciones locales y sistémicas de las citoquinas. La acción central que tienen la interleuquina 1,6 y el factor necrosis tumoral sobre las proteínas de fase aguda en el hígado. Entre esas, una muy conocida es la proteína C reactiva, pero también está el C3, el fibrinógeno, la lactoglobina, la proteína amiloide sérica A. Todos son medidos, son denominados como reactantes de fase aguda, ¿sí? Y son determinados en forma clínica para saber que un paciente tiene un proceso inflamatorio sistémico, de que la inflamación ya no es localizada, sino que es sistémica. Esto también ya lo dijimos. Entonces las citoquinas son la forma de comunicación de las células inmunes. Básicamente, para que una citoquina se exprese se necesita un estímulo. La citoquina se expresa, ella se libera al medio extracelular, y para afectar a otras células se necesita que esa célula tenga un receptor para esa citoquina, de tal manera que se transduce la señal, que finalmente tiene una serie de efectos biológicos. Profe, disculpa. Sí. Un break, así sea, para tomar alguito. Sí, ya vamos. Es que quiero terminar esta parte, me quedan 3 diapositivas. Listo, gracias. Con respecto a las citoquinas, es claro, esto lo preguntaban ahora, algunas actúan en el mundo de la respuesta inmune innata, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos: factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 8, la 12, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, etc. Y otras, a veces la misma, como interleuquina 2, interferón gamma,
actúan en el mundo de la respuesta inmune adaptativa. Esa división entre cuáles son de respuesta inmune adaptativa y cuáles son de respuesta inmune innata no es muy clara todavía. Solo sabemos que algunas de ellas tienen funciones de carácter proinflamatorio, como estas. Interleuquina 1, interleuquina 6, tiene F-alfa, ¿cierto? Y algunas tienen funciones de proliferación de linfocitos. En la respuesta inmune adaptativa, por ejemplo, interleuquina 2 es famosa por eso, o la interleuquina 4 en inducir la producción de anticuerpos. Eso lo vamos a ver con más claridad más adelante. Otras citoquinas importantes, pero no las hemos tocado, son todas las que pertenecen al mundo de la hematopoiesis, la eritropoyetina, el factor de estimulador de colonia granulocítica y monocíticas, bueno, la interleuquina 5, la interleuquina 4, etc. Esto, como ustedes lo ven, esto es un enredo bien tenaz. Clínicamente es difícil de interpretar, pero cuando todo esto está aumentado, hablamos de tormenta de citoquinas, generalmente porque el paciente está sufriendo un proceso inflamatorio sistémico. ¿Está claro? Las citoquinas, ya dijimos, pueden actuar de forma cercana, ¿cierto? Gracias a efectos de corta duración. Bueno, y esta sí es muy importante. Les pido el favor de que me pongan mucha atención aquí. Los mecanismos de acción de las citoquinas tienen varias formas de denominarse y entre ellas hay interacciones. Cuando decimos que una citoquina tiene un efecto pleiotrópico, lo que estamos diciendo es que la misma citoquina produce efectos diferentes en células diferentes. De hecho, hoy vamos a hacer un quiz y lo vamos a hacer de esto, para que lo estudien, por favor. ¿Cómo se describen los mecanismos de acción de las citoquinas? Cuando hablamos de pleiotropismo, hablamos de que una misma citoquina tiene efectos diferentes en células diferentes. Por ejemplo, aquí la interleuquina 4 en los linfocitos B puede inducir la producción de inmunoglobulina E, pero en los linfocitos TH2 induce diferenciación. Redundancia, ya se los mencioné. En este caso, dos citoquinas diferentes producen sobre una misma célula el mismo efecto. Tanto la interleuquina 2 como la 4 sobre el linfocito B producen linfoproliferación, inducen proliferación. Sinergia y antagonismo, esto de pronto es más familiar para ustedes porque son términos que se usan también en farmacología. ¿Sinergia qué es? Dos citoquinas diferentes, producidas a partir de dos células u orígenes pues diferentes, orígenes celulares diferentes. Ellas dos, cuando están las dos presentes, las dos, sinergizan para inducir una expresión de MHC clase 1 sobre muchas células. Pero miren lo que está dibujado aquí. Son dos células diferentes. Cada una produce un tipo diferente de citoquina, pero solamente cuando estas dos citoquinas se unen se produce el efecto, que es mayor expresión de MHC clase 1. ¿Y el antagonismo cuál es? El antagonismo es que un mismo grupo de células produce dos citoquinas diferentes que entre ellas dos tienen efectos opuestos. Mientras el interferón gamma produce activación de macrófagos, la interleuquina 10 produce la inhibición de los macrófagos. Eso puede suceder. Tiene que ver con el balance de la respuesta inmune. Profe, ¿pero eso es en la misma célula? Sí, mire. La misma No, célula. las verdecitas. ¿Esto? Sí. ¿Esta parte? No, un macrófago puede resultar activado por interferón gamma y el que está enseguida puede resultar inhibido por interleuquina 10. No necesariamente es la misma. Que esta se activa y se inactiva. No. Las que se activaron ya quedaron activadas. Las que se inactivaron ya quedaron inactivadas. ¿Está bien? Entonces, pleiotropismo, redundancia, sinergia y antagonismo son los principios bajo los cuales funcionan las citoquinas. Ya esto lo exploramos, que es la función autocrina, paracrina y endocrina de las citoquinas. Y listo, muchachones. Tomémonos hasta las 4:30, ¿vale?